¿Puede un número, silencioso en su forma, hacerse música y cambiar la manera en que una ciudad piensa sobre la justicia, el alma y el mundo entero? Esa pregunta, que parece surgir de un salto entre la abstracción y la vida concreta, atraviesa la figura de un hombre nacido en una isla del Egeo, y cuyo nombre, alrededor del siglo VI a.C., llegó a resonar mucho más allá de su isla natal, Pitágoras de Samos. Su huella, lo que llamamos hoy el legado de Pitágoras, no se reduce a una fórmula geométrica. Es una trama de ideas, prácticas y mitos que puso a los números en el centro de una visión donde armonía, ética y conocimiento se entrelazan. Nacido en Samos, en una familia con conexiones mercantiles y culturales, Pitágoras creció junto al rumor del mar y las voces de quienes viajaban entre islas y costas. Su padre, al que las fuentes denominan Mesaro, suele aparecer en los relatos como navegante y comerciante, alguien que, con frecuencia, llevaba al joven a ver objetos y culturas lejanas. Su madre, Pitais, figura discreta y respetada, aparece mencionada como matriz de esa curiosidad temprana. De ese entorno surgió un apetito por saber que no se contentaría con respuestas superficiales. Contar no bastaba. Había que entender el orden que hace posibles los conteos. Es fácil presentar a Pitágoras como un genio solitario, pero la realidad es más compleja. Desde temprano su formación quedó tocada por la circulación de ideas en Jonia. Se cree que, en su juventud, entró en contacto con pensadores como Tales de Mileto y Anaximandro. No debemos tomar esto como una afiliación mecánica. Los vínculos entre maestros y discípulos en esa época no siempre se ajustan a nuestras categorías modernas de estudios formales. Más bien, se trató de encuentros intelectuales en los que el joven de Samos bebió de corrientes de pensamiento que valoraban la naturaleza como orden comprensible. Una anécdota que se repite en diversas versiones, y que conviene situar como leyenda, lo muestra todavía niño, observando un oficio. Al pasar por la fragua de un herrero, se habría fijado en cómo martillos de distinto peso producían sonidos distintos en los yunques y, relacionando el peso y el golpe con el tono, empezó a intuir que las proporciones podían gobernar una experiencia tan sensible como el sonido. Según la tradición, de ese pequeño asombro surgió, más tarde, una investigación sobre las relaciones numéricas que producen consonancias musicales. Leyenda o no, la imagen es útil. Un joven que convierte un ruido cotidiano en una pregunta filosófica, y allí se perfila ya la manera pitagórica de acercarse al mundo. Con el tiempo, la curiosidad de Pitágoras lo llevó más lejos que las costas del Egeo. Según la tradición, emprendió viajes hacia Egipto y Babilonia, espacios que en la imaginación antigua eran bibliotecas vivientes de técnicas, símbolos y saberes. Es importante subrayar que muchas de las narraciones sobre esos viajes llegan a nosotros envueltas en un halo mítico. Los cronistas posteriores tienden a atribuir a esos viajes la fuente de todo lo que Pitágoras sabía. Historiadores modernos advierten que no podemos reconstruir con certeza cada etapa. Aún así, los relatos transmiten una idea poderosa, la de un aprendiz que, frente a pirámides y tablillas, recibe enseñanzas sobre mediciones, proporciones y rituales que más tarde se integrarán en su pensar. En Egipto, la leyenda insiste en que los sacerdotes revelaron formas de medir y construir que armonizaban lo práctico con lo sagrado. En Babilonia, se habla de tablillas aritméticas y de procedimientos astronómicos que mostraban patrones repetibles. Todo ello, según la tradición, alimentó en Pitágoras la convicción de que el cosmos no es un caos de sucesos aislados, sino una red de relaciones mensurables. Pero conviene mantener la distancia. Esas historias no son evidencias documentales directas, sino relatos que explican cómo su pensamiento pudo haber recibido influencias externas. Aún así, la imagen poética de un hombre aprendiendo con ojos de geométrico frente a los horizontes de arena y mármol ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva.
De regreso al mundo griego, Pitágoras no se contentó con el papel de maestro esporádico. Hacia las costas de la Magna Grecia, alrededor de la primera mitad del siglo VI a.C., fundó lo que conocemos como la Escuela Pitagórica en la ciudad de Crotona. Allí su proyecto tomó cuerpo. No fue solo una escuela en el sentido académico, sino una comunidad organizada que combinaba enseñanza, vida compartida y reglas de convivencia estrictas. La escuela se pensó como un microcosmos donde la purificación del pensamiento y la disciplina moral iban de la mano. Para entender la singularidad de esa experiencia, conviene mirar algunos de sus rasgos distintivos. En primer lugar, la escuela adoptó prácticas que hoy nos parecen tanto éticas como rituales, períodos de silencio, reglas dietéticas, incluyendo la elección por una dieta predominantemente vegetal, y códigos de conducta que marcaban el paso de iniciado. Estas costumbres no tenían únicamente un componente ascético, cumplían funciones concretas en la cohesión del grupo. El silencio, por ejemplo, facilitaba la reflexión y la escucha. La observancia de normas alimentarias reforzaba la identidad compartida frente a una ciudad que veía en esos hábitos algo extraño, o incluso amenazante. Un rasgo que merece subrayarse, y que a menudo se olvida, es la participación activa de las mujeres en la comunidad. Teano, mencionada en las fuentes como esposa y discípula, aparece como figura representativa de una práctica poco común para la época: la inclusión de mujeres en el ámbito docente y filosófico. No conviene idealizar esta igualdad como equivalente a las categorías modernas. Sin embargo, la presencia femenina en la escuela pitagórica fue notable y ofrece una pista sobre la naturaleza comunitaria y, en cierto modo, revolucionaria de la propuesta. Se trataba de un espacio en el que la búsqueda del conocimiento atravesaba las diferencias de género de maneras que sorprendían al resto de la sociedad. En el corazón intelectual de la escuela se situó una imagen que actuó como símbolo y herramienta pedagógica: la tetractis. Visualízala como un triángulo formado por 4 filas de puntos: 1, 2, 3 y 4. Al sumar esos números, obtenemos 10. Un número que los pitagóricos consideraban perfecto. La tetractis funcionaba como un emblema de orden y armonía. En su simplicidad geométrica, contenía la idea de que la multiplicidad se organiza en estructuras comprensibles. Repetida en ceremonias, esculpida en signos y pronunciada en fórmulas de iniciación, la tetractis sirvió tanto para enseñar aritmética como para inculcar un sentido de sacralidad numerológica. No era un fetiche místico ajeno al razonamiento. Los puntos y sus sumas eran una forma de pensar la progresión y la totalidad. Ese giro hacia la numerología, entendido por los pitagóricos como una manera de leer la realidad, tuvo implicaciones prácticas notables. En música, por ejemplo, la observación de proporciones entre longitudes de cuerdas permitió explicar por qué ciertos intervalos son agradables al oído. Si una cuerda se divide por la mitad, suena una octava más alta. Si la relación es de 2/3, se obtiene una quinta. Una proporción de 3/4 da lugar a una cuarta. Con instrumentos sencillos como el monocordio, los discípulos podían experimentar y cuantificar estas relaciones. Así, lo sensible se transformaba en regla matemática. Más allá del laboratorio acústico, esta identificación entre número y armonía sirvió para pensar al cosmos como un conjunto ordenado, donde las mismas proporciones que hacen consonar 2 notas gobiernan, en analogía, los movimientos celestes o las relaciones humanas. La famosa proposición que hoy llamamos teorema de Pitágoras, la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, encajó en ese mismo espíritu. No fue para la escuela solo una declaración geométrica, sino un ejemplo contundente de cómo las figuras y las relaciones numéricas permiten comprender el espacio. Las fuentes antiguas atribuyen el descubrimiento a la escuela pitagórica. Los historiadores contemporáneos discuten si Pitágoras en persona
formuló la demostración que conocemos, o si la resultante fue fruto de un proceso colectivo dentro de su círculo. Lo importante para nuestro relato no es adjudicar autorías con precisión anacrónica, sino subrayar que, para quienes integraron la escuela, el teorema representó la posibilidad de traducir lo visible en proporciones mensurables, un puente entre intuición y formalización. Los día a día en Crotona y en otras sedes pitagóricas combinaban estudio y ritual. Las lecciones de aritmética alternaban con conversaciones sobre música, cosmología y ética. La enseñanza se organizaba en grados. Los neófitos pasaban por etapas en las que se evaluaba no solo su capacidad intelectual, sino también su disposición moral. El núcleo duro del grupo, los llamados acusmáticos en fuentes posteriores, se dejaba llevar por máximas y sentencias enigmáticas, mientras que los iniciados obtenían progresivamente acceso a enseñanzas más profundas. Esta estructura pedagógica contribuyó a que la escuela se percibiera como una hermandad, con un fuerte sentido de pertenencia y lealtad. Esa intensidad de comunidad tuvo consecuencias ambivalentes. Por un lado, permitió formar individuos rigurosos en pensamiento y conducta. Por otro, les dio una visibilidad y una influencia crecientes en el entramado político de Crotona. Los pitagóricos, al predicar formas de vida que contrastaban con las costumbres locales, y al acumular discípulos entre las élites, fueron vistos por algunos como agentes de transformación social. Aquellos que simpatizaban con su ética, apreciaban en ellos un modelo de vida ordenada. Quienes se sentían desplazados o cuestionados por sus preceptos, comenzaron a mirar con recelo a la fraternidad. Antes de entrar en los episodios de tensión abierta, es necesario reparar en un aspecto crucial para entender su influencia a largo plazo. La escuela pitagórica no separaba el saber teórico de la práctica cotidiana. La aritmética no era un juego de abstracción, servía para medir tierras, para entender ritmos musicales, para ordenar liturgias. La astronomía, en la que los pitagóricos buscaban regularidades en el movimiento de los cuerpos celestes, se vinculaba con calendarios y con un sentido del tiempo que ordenaba la vida en comunidad. En otras palabras, la teoría se volvía práctica, y esa circularidad elevó el prestigio de la escuela entre quienes buscaban certezas útiles. Al mismo tiempo, la retórica pitagórica sobre la transmigración de las almas, la metempsícosis, ofrecía una dimensión ético-religiosa que reforzaba el compromiso personal. Según la tradición que se transmitió, la idea de que las almas pasaban de un cuerpo a otro implicaba una responsabilidad moral. La forma de vivir tenía consecuencias que trascendían una sola existencia. Aquí, de nuevo, entra la advertencia de la historiografía. Esa doctrina aparece en fuentes posteriores con matices variados, y no siempre podemos identificar con precisión su alcance original dentro del grupo. Empero, su presencia en los relatos contribuyó a una imagen pública de la escuela como una secta con prácticas espirituales peculiares, lo que, inevitablemente, alimentó tanto la admiración como la sospecha. A medida que la comunidad se consolidaba, su prestigio se extendió fuera de Crotona. Discípulos llevaron el pensamiento pitagórico a otras ciudades, enseñaron en espacios públicos y, en ocasiones, ocuparon posiciones influyentes. La enseñanza se transmitía por tradición oral y por prácticas concretas. La tetractis seguía siendo un símbolo que conectaba los diversos lugares donde la escuela actuaba, un recordatorio gráfico de que la suma de las partes podía producir una unidad armoniosa. Sin embargo, el crecimiento de la escuela y su capacidad de influir en arenas políticas y culturales no tardaron en chocar con intereses establecidos. Narradores posteriores describen cómo ciertos sectores de la aristocracia local comenzaron a ver en la fraternidad una amenaza para sus privilegios. Otros la consideraron sospechosamente elitista. En este punto, las señales de tensión se vuelven claras pero todavía no se transforman en narrativa dramática. Son advertencias, desacuerdos,
pequeñas fricciones que anticipan rupturas mayores. La escuela mantenía su disciplina interna, su culto por el número y su ética comunitaria, pero fuera de sus muros las miradas se tornaban inquisitivas. En este cruce entre la intimidad de la comunidad y el horizonte público, aparece con fuerza la figura de Teano. No solo compañera y discípula, en las fuentes ella simboliza la posibilidad de que la filosofía no sea un club masculino. Su presencia sugiere modelos de enseñanza en los que mujeres y hombres comparten saberes y responsabilidades. Su ejemplo, con las resonancias idealizadas que las fuentes posteriores le otorgan, ofrece a la comunidad una cara humana que desmiente la idea de la escuela como mera acumulación de doctrinas. Desde la perspectiva del legado, la inclusión de mujeres es una pieza que conecta con la idea más amplia, que el conocimiento, para ser efectivo, debe moldear formas de vida que incluyan lo humano en su pluralidad. A medida que la influencia del grupo crecía, también lo hacía la ambivalencia de su recepción. No faltaron admiradores que veían en la escuela un faro de renovada racionalidad. Tampoco faltaron críticos que la acusaban de secretismo y de buscar dominio moral sobre la ciudad. Estas dos miradas, admiración y recelo, conviven en la memoria histórica y constituyen la predisposición que, unas décadas después, precipitará episodios de mayor violencia. Pero aún antes de cualquier enfrentamiento sangriento, las enseñanzas pitagóricas ya habían plantado semillas que germinarían en el pensamiento occidental. La insistencia en que las matemáticas no son una mera herramienta, sino una forma de leer la realidad. La convicción de que la música y la aritmética comparten un lenguaje, la noción de que la vida ética está indisolublemente unida a la búsqueda del conocimiento. Estas ideas, transmitidas por discípulos y adaptadas por generaciones posteriores, forman el núcleo del legado que nos interesa rastrear. Mientras tanto, en las calles de Crotona, en mercados y tribunales, en casas donde aún no se seguían las normas pitagóricas, comenzaron a dibujarse fricciones, conversaciones que pasaron de la curiosidad a la hostilidad, políticas locales que percibieron una amenaza en la cohesión del grupo. La ciudad, que en un primer momento había acogido con interés la novedad cultural, empezaba a mostrar grietas. Es en este punto, cuando la escuela tenía ya su reputación consolidada y la atmósfera social se volvía tensa, que la historia se bifurca hacia episodios de conflicto abierto. No los contaremos todavía en detalle, porque el hilo que une la génesis de las ideas con su confrontación política merece una pausa reflexiva. Antes de relatar cómo la armonía interior de una secta pudo chocar contra la lógica violenta del poder, conviene detenerse un instante para considerar qué era lo que hacía tan potente a ese legado. La capacidad de traducir intuiciones sencillas, una cuerda que vibra, un triángulo que mide espacios, en modelos que organizan vidas colectivas. Si miramos en conjunto, la aventura pitagórica articula varios planos. Un plano técnico, donde aparecen proporciones, teoremas y ejercicios musicales. Un plano ético, con reglas de convivencia, disciplina y cuidado del alma. Y un plano simbólico, con emblemas como la tetractis que condensaban una cosmología. Esa tríada explica por qué el legado de Pitágoras no se agotó en una sola generación. Las herramientas técnicas fueron enseñadas y replicadas, las normas éticas modelaron comportamientos, y los símbolos facilitaron la transmisión de una visión del mundo que se adaptó a contextos distintos. En la confluencia de esos planos surgió una pregunta que hoy resuena con especial fuerza. ¿Qué hace perdurar una idea más allá de la vida de su autor? En el caso pitagórico, la respuesta tiene varias aristas. Por un lado, su método de enseñanza y su estructura comunitaria hicieron posible una transmisión eficaz y una formación que integraba praxis y teoría. Por otro, las intuiciones sobre proporciones y armonía resultaron fértiles para disciplinas muy diversas: música, astronomía, arquitectura, ética. Finalmente,
el aura mítica que rodeó a la figura de Pitágoras, alimentada por relatos de viajes, de visitas a templos y de diálogos con sabios extranjeros, convirtió su nombre en un nodo simbólico fácil de recordar y de reinventar. Si esta historia te interesa y quieres continuar con nosotros en la exploración de cómo estas ideas cruzaron siglos y geografías, suscríbete para seguir la serie dedicada a los grandes legados del pensamiento. Aquí apenas hemos trazado las líneas iniciales. La infancia, los viajes legendarios, la organización y las enseñanzas. En los relatos que vendrán, entraremos en la fase en que la tensión social se transforma en conflicto explícito, y veremos cómo la herencia pitagórica, más allá de la escuela, siguió influyendo en el pensamiento de Platón y, por extensión, en las matrices de la filosofía occidental. Antes de proseguir, permitamos que la imaginería que la Tetractis evoca nos acompañe. 4 niveles que suman 10. Puntos que se ordenan en triángulo, elementos que juntos construyen un todo. Esa figura será una y otra vez el hilo que nos permite leer la continuidad entre lo pequeño y lo grande, entre la cuerda que vibra en un patio y la idea que atraviesa siglos. A partir de la consolidación en Crotona, la escuela comenzó a entrelazarse con la política local de manera inevitable. Algunos discípulos ocuparon posiciones de influencia. Otros participaron en debates públicos. Para ciertos ciudadanos, la presencia de una fraternidad con un código estricto de conducta y una red de fidelidades internas resultaba disruptiva. Cuestionaba formas de clientelismo, modos de representación y, en última instancia, la distribución del poder. En ese clima, las diferencias de visión política entre quienes apostaban por estructuras oligárquicas y quienes veían en la virtud y en la educación una base distinta de legitimidad, fueron ampliando una grieta que pronto dejaría de ser meramente intelectual. Las fuentes antiguas recogieron episodios de disputas, acusaciones y actos simbólicos que anticipan conflictos mayores. Sin embargo, es crucial no leer esos relatos como una cadena inevitable hacia la violencia. La historia humana rara vez sigue una sola línea recta. Hubo en Crotona momentos de alianza, intercambios productivos y hasta admisiones públicas de admiración por parte de quienes, en otras circunstancias, se mostraban críticos. La relación entre la escuela y la ciudad fue compleja, hecha de cooperaciones y fricciones, afectos y recelos. No obstante, cuando los equilibrios se rompen en sociedades en transformación, las consecuencias pueden ser abruptas. Es aquí donde la narración debe detenerse momentáneamente, no para evitar la incómoda verdad de los hechos posteriores, sino para subrayar la naturaleza del legado que lleva el nombre de Pitágoras. ¿Es su influencia un eco nostálgico de un antiguo paisaje filosófico? No, es un conjunto vivo de prácticas e ideas que supieron traducirse en enseñanzas útiles y en símbolos perdurables. Y si hay una lección que atraviesa toda esta primera etapa de la historia, es que las ideas, por más abstractas que parezcan, siempre se enraizan en cuerpos, ritmos y comunidades. Son esas formas vivientes las que las mantienen en circulación. Si deseas profundizar en las fuentes y en los estudios modernos que exploran esta trama, puedes consultar obras clásicas y recientes como las de Walter Burkert sobre religión y sociedad griegas, el análisis historiográfico de Carl Boyer en Historia de las Matemáticas, y lecturas más accesibles que compilan testimonios antiguos y discusiones contemporáneas. En la descripción, encontrarás referencias seleccionadas para ampliar la lectura. En el próximo tramo de la narración, abordaremos cómo la admirable coherencia interna de la escuela fue puesta a prueba por tensiones externas. Relatos de enfrentamientos, persecuciones, desplazamientos, y la manera en que las ideas sobrevivieron, aunque sus instituciones sufrieran. Pero antes de entrar en ese drama, conviene conservar la imagen fundacional, un hombre y su comunidad que imaginaron el mundo como una sinfonía numérica, y que por esa convicción
cambiaron para siempre la forma en que Occidente pensaría el vínculo entre ciencia, música y ética. Si te interesa seguir este viaje por los orígenes y las repercusiones del pensamiento pitagórico, no te pierdas la continuación de esta serie. En el próximo episodio seguiremos el rastro de la escuela en Crotona, la crisis que la atravesó y la sorprendente persistencia de sus ideas en la posteridad, la armonía que había nacido en las aulas y en los patios de Crotona, esa creencia en que las proporciones podían ordenar tanto una cuerda como una vida. Encontró su prueba más dura cuando la ciudad dejó de ser un escenario receptivo y se transformó en un espacio de enfrentamiento. Lo que empezó como murmullos y sospechas escaló hasta convertirse en un choque, donde la confianza se rompió en pedazos, y donde la tetractis, símbolo de unidad, quedó confrontada con la fractura humana. Las fuentes antiguas describen ese momento con tonos distintos. Algunas lo cuentan como una serie de altercados políticos prolongados, otras lo condensan en episodios violentos intensos. Es preciso decir, desde el inicio, que los historiadores no disponen de un registro unívoco. Los relatos llegan mezclados con interpretaciones posteriores. Aún así, el núcleo de la historia es coherente en lo esencial. La escuela pitagórica había ganado influencia. Sus discípulos ocupaban posiciones de confianza en ámbitos jurídicos y militares. Hablaban de un orden moral que ataba ciudadanía y virtud, y ello irritó a quienes veían en esa matriz una amenaza a intereses consolidados. Las tensiones políticas que atraviesan toda polis griega, disputas sobre quién debe mandar, qué leyes deben regir, cómo se distribuye la riqueza, aquí tuvieron un ingrediente añadido: la percepción de que una fraternidad, con su disciplina interna, sus juramentos y su pedagogía cerrada, constituía un poder paralelo. Según la tradición, en una temporada de crispación los enfrentamientos se precipitaron. No se trata de relatar escenas gore ni de ensayar una crónica de asesinatos. Más bien, vale subrayar el carácter trágico de una conflagración que rompió vínculos sociales. Edificios vinculados a la escuela fueron atacados, algunas sedes incendiadas, y discípulos que no pudieron huir fueron sometidos a la violencia de turbas y facciones políticas. Entre los que escaparon hubo quienes se dispersaron por la Magna Grecia, llevando consigo enseñanzas, rituales y símbolos. Otros, menos afortunados, fueron asesinados o forzados al exilio. Esa mezcla de pérdida y supervivencia ya contiene la paradoja central del legado pitagórico. Las personas y las casas pueden perecer, pero las ideas, cultivadas con disciplina y transmisión, encuentran modos de persistir. El relato de la huida de Pitágoras mismo está rodeado de variantes. Algunas fuentes afirman que consiguió escapar a la noche. Otras sostienen que, gravemente herido o viejo, murió poco después del desastre. Ninguna de estas versiones puede comprobarse de manera concluyente. Por eso conviene tratarlas como tradiciones, que sugieren más sobre la memoria colectiva que sobre hechos verificables. Lo que sí es plausible es que muchos discípulos se vieron forzados a buscar refugio en ciudades cercanas como Metaponto, y que la experiencia dejó una marca indeleble en quienes formaban la fraternidad. Una lección amarga sobre la fragilidad de los espacios comunitarios frente a la política. En Metaponto, según las fuentes, algunos intentos por reorganizar la escuela se llevaron a cabo. Allí, en un clima más reducido, Pitágoras y quienes le siguieron trataron de reconstruir prácticas y enseñanzas. La austeridad del desarraigo no borró la capacidad de formar. Al contrario, la dispersión contribuyó a que el pensamiento pitagórico se reorganizara en múltiples núcleos, cada uno adaptando rituales y doctrinas a su nuevo contexto. Metaponto fue para muchos un lugar de reinvención, un espacio donde la tetractis seguía siendo emblema, donde la música y la aritmética continuaron siendo ejercitadas, y donde la enseñanza siguió apostando por la coherencia entre vida y saber. Los últimos años de Pitágoras, como la mayoría de los episodios de su vida, se nos presentan envueltos en incertidumbres.
Se sugiere que murió alrededor de 495 a.C., pero las fechas son aproximadas. Algunas tradiciones le atribuyen una muerte serena, rodeado de discípulos. Otras cuentan finales menos claros, imbricados con las vicisitudes de la época. Lo relevante para el legado no es tanto la cronología exacta, como la continuidad de aquello que él había encarnado. Un método de vida donde el descubrimiento de relaciones numéricas y proporcionales se acompañaba de una ética y de una vida comunitaria. El cuerpo desaparece, la estructura de pensamiento persiste. De la mano de esa persistencia vino, en los siglos posteriores, la sedimentación y la transformación de las enseñanzas pitagóricas. El legado vivió no solo en instituciones directas, sino en ecos que atravesaron la filosofía y la ciencia helenística. Platón, por ejemplo, es una figura ineludible cuando se rastrea la influencia pitagórica. Es tarea de los historiadores discernir la densidad de ese influjo, pero hay elementos claros. La valorización platónica de las matemáticas como vía hacia el conocimiento verdadero, la estructura jerárquica del saber, y la idea de que lo sensible remite a formas o arquetipos se entroncan con pautas que los pitagóricos ya habían promovido. En los diálogos de Platón, la figura del matemático como preparador del alma para contemplar las formas revela una continuidad conceptual. No es que Platón adopte sin más la cosmovisión pitagórica. Más bien, toma ciertos pilares y los integra en su propia arquitectura filosófica, reelaborándolos en función de su proyecto metafísico. Aristóteles y otros críticos posteriores señalaron límites y discrepancias. Y así ocurrió también con la interpretación del teorema, que hoy asociamos a Pitágoras. Es importante subrayar que conocimientos geométricos similares podían encontrarse en tradiciones previas, en Mesopotamia o en Egipto, y que la originalidad del aporte pitagórico radica en su sistematización dentro de una visión donde la aritmética y la geometría eran vías privilegiadas para comprender el cosmos. El teorema, en ese marco, fue tanto una herramienta práctica para medir como una metáfora poderosa. Demostrar que las relaciones visibles obedecen a leyes numéricas consolida la idea de un universo ordenado. La figura de la música de las esferas, esa metáfora según la cual los cuerpos celestes producirían sonidos regidos por proporciones, se convirtió en una imagen perdurable que atravesó siglos. En la Antigüedad tardía y en la Edad Media, esa idea cambió de registro. De una imagen cosmológica, pasó a ser un recurso simbólico para pensar la armonía entre las partes del universo, y por extensión, entre las partes del alma humana. En la ciencia moderna, la metáfora mutó otra vez. Ya no se piensa en sonidos literales emitidos por los planetas, pero sí en estructuras matemáticas que gobiernan los fenómenos naturales. Galileo afirmaría más tarde que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, y en esa frase hay, por un lado, una filiación con la intuición pitagórica, y por otro, una transformación decisiva. La matemática ya no es solo espejo de armonías morales, sino instrumento de predicción y control. La transmisión del pensamiento pitagórico no fue lineal. Hubo momentos de silenciamiento y otros de reactivación. Durante la Antigüedad tardía y el período neoplatónico, los pitagóricos reaparecen en la síntesis de pensadores que los reinterpretaron, mezclando sus doctrinas con corrientes místicas. En la Edad Media, el acceso al corpus griego se vio mediado por traductores y comentaristas, tanto en la tradición cristiana como en el mundo islámico. Intelectuales árabes recuperaron y comentaron textos matemáticos y astronómicos, y ese caudal reapareció en Europa occidental a través de traducciones y del contacto con la cultura islámica en la península ibérica y Sicilia. Así, la insistencia pitagórica en el número como clave del cosmos viajó, con transformaciones, hasta la Baja Edad Media y el Renacimiento. Durante el Renacimiento, cuando las proporciones se convirtieron en norma estética, la herencia pitagórica reapareció con fuerza. Artistas y arquitectos buscaron medidas armónicas para lograr belleza y equilibrio.
La proporción áurea fue una de las cifras que, retrospectivamente, fue puesta en diálogo con las antiguas preocupaciones pitagóricas sobre la armonía. El redescubrimiento de textos clásicos y el interés por el humanismo científico facilitaron una relectura donde la matemática dejó de ser una mera técnica utilitaria para brillar como fundamento de un nuevo ideal de saber integrado. Las corrientes esotéricas y simbólicas también alimentaron el mito pitagórico. La tetractis se convirtió en emblema de sociedades que reivindicaban un linaje de sabiduría oculta. Herméticos, rosacruces y corrientes masónicas posteriores miraron en la estructura pitagórica una matriz simbólica que les permitía enlazar números, cosmovisiones y rituales. Aquí es necesario advertir algo que el relato no debe omitir. Esas apropiaciones son producto de interpretaciones posteriores y a menudo anacrónicas. La escuela pitagórica, como institución antigua, no es idéntica a las órdenes modernas que reclaman su herencia. Sin embargo, el poder evocador del símbolo, la tetractis que organiza unidad y multiplicidad, explica por qué tantas tradiciones lo adoptaron. En paralelo a esos itinerarios filosóficos y simbólicos, la contribución técnica perduró de manera nítida en la matemática y en la música. En música, la comprensión de intervalos y consonancias, fundada en proporciones simples, se convirtió en principio organizador de la teoría musical. Instrumentos y auriculares no existían entonces, pero la experiencia práctica con cuerdas y flautas permitía a los antiguos traducir lo audible en números. Esa práctica derivó en sistemas de afinación y en teorías que, aunque fueron modificadas con el tiempo, conservan la marca de aquella observación original sobre proporciones. En matemáticas, la exploración de números y relaciones permitió tratar problemas de aritmética, geometría y astronomía con mayor sistematicidad. Aunque no todos los principios pitagóricos sobrevivieron intactos, la idea de que las relaciones numéricas son esenciales para comprender el mundo se integró progresivamente en la visión científica occidental. Hay además efectos menos tangibles pero profundos. La noción de que la búsqueda del conocimiento es también ejercicio moral. En la escuela pitagórica, la disciplina individual, la atención al alma y la vida en comunidad constituían un todo. Esa impronta sirvió de antecedente a concepciones pedagógicas que asociaron formación intelectual con transformación moral. En la historia de la educación, la idea de que enseñar es formar personas aptas para la vida pública, no solo instruir técnicamente, encuentra ecos en esa experiencia antigua. Y sin embargo, el legado no está exento de tensiones. La retórica sobre la igualdad, la notable presencia femenina en la esfera pitagórica, no puede leerse como equiparable a las categorías de igualdad modernas. Las mujeres tenían presencia, sí, pero las estructuras sociales continuaban siendo marcadamente distintas a las actuales. Lo importante es registrar que la participación femenina en la escuela constituye una anomalía notable para su tiempo, y en términos de legado, ofrece una pista sobre la pluralidad de formas que puede adoptar la vida del pensamiento. Con los siglos, las leyendas que rodearon a Pitágoras crecieron y se mezclaron con los datos históricos. Historias de milagros, de poderes sobre la naturaleza, o de encuentros mágicos con sacerdotes exóticos, se volvieron parte del folclore. Es necesario, una vez más, separar la piedad de la evidencia. Esas narraciones nos dicen menos sobre hechos concretos que sobre el modo en que una figura histórica se convierte en símbolo. La leyenda cumple una función social y narrativa: explicitar significados, provocar asombro y ofrecer modelos. El historiador, por su parte, debe leer esas narrativas como testimonios de recepción, no como pruebas de lo ocurrido. Al mirar hoy el mapa del pensamiento occidental, resulta difícil ignorar las huellas pitagóricas. Desde la manera en que concebimos el papel de la matemática, hasta las imágenes estéticas que asocian proporción y belleza, pasando por la persistencia de metáforas musicales para pensar el orden político o moral, la sombra de aquella escuela se extiende.
Pero quizás la herencia más potente no sea una teoría específica, ni siquiera la célebre proposición geométrica que lleva el nombre de su fundador. Su legado más perdurable es la idea de que el mundo puede ser pensado como un tejido de relaciones, y que el estudio disciplinado de esas relaciones produce no solo conocimiento técnico, sino sentido. Esa idea acarrea, a su vez, una doble advertencia. Por un lado, que las abstracciones requieren cuerpos y comunidades que las practiquen. Por otro, que las comunidades que portan visiones heterodoxas pueden sufrir resistencias y persecuciones. El destino de la escuela pitagórica, con su apogeo y su violencia final, nos recuerda que la transmisión de conocimientos no es un proceso puramente intelectual, implica negociaciones de poder, miedos y estrategias sociales. Las ideas sobreviven cuando, además de ser verdaderas o bonitas, encuentran canales de reproducción, discípulos que las enseñen, símbolos que las contengan, prácticas que las encarnen. Volvamos a la imagen inicial, a la pregunta que abrió este relato. ¿Por qué un número puede sonar como música? ¿Y por qué esa pequeña verdad puede cambiar la manera en que una ciudad piensa su justicia, su alma y su mundo? La respuesta, a la luz de la historia, es múltiple. Porque las proporciones revelan regularidades que permiten dominar y construir. Porque la música y la matemática ofrecen modelos de armonía que se transfieren al ámbito ético. Porque las comunidades que hacen de ese conocimiento una forma de vida transforman las intuiciones en praxis. Porque, finalmente, las ideas que mejor se transmiten son las que combinan belleza, utilidad y ritual. Hoy, cuando enumeramos los modos en que la ciencia y la cultura funcionan, encontramos en el legado pitagórico una lección sobre la integración de saberes. La separación moderna entre ciencia y humanidades es relativamente reciente. En el mundo pitagórico no existía tal divorcio. La aritmética alimentaba la política, la música educaba el carácter, la cosmología orientaba los calendarios. Recuperar esa visión no implica renunciar a las rigurosidades modernas, sino reconocer que los grandes cambios culturales suelen surgir cuando disciplinas distintas dialogan entre sí. La tetractis, que tantas veces ha surgido en nuestra narración como emblema, puede leerse ahora como una metáfora del propio devenir de la herencia. 4 niveles que suman 10, puntos que ordenan una totalidad frágil pero eficaz. Al igual que esos puntos, las ideas necesitaban orden para perdurar. Prácticas, símbolos, maestros y contextos. Donde faltó alguno de esos elementos, la escuela decayó. Donde, en cambio, confluyeron, la influencia se multiplicó. Al cerrar este relato, conviene dejar una pregunta abierta que resuena con la experiencia pitagórica y con nuestra propia época. ¿Qué ideas de nuestro tiempo, en ciencia, arte o ética, poseen la mezcla de belleza, utilidad y ritual que permite ser transmitida a largo plazo? Piensa en las teorías que hoy consideramos centrales. Piensa en las prácticas comunitarias que las acompañan. El legado de Pitágoras nos enseña que la supervivencia de una idea depende tanto de su verdad como de la manera en que se vive y se transmite. Si quieres profundizar en estas tramas históricas y explorar las fuentes que nutren este relato, te invito a ver el próximo episodio de la serie y a descargar la bibliografía recomendada en la descripción. Allí encontrarás lecturas que ayudan a distinguir entre hechos y tradiciones, y a entender cómo una figura antigua puede proyectar su sombra hasta nuestros debates contemporáneos. Bibliografía recomendada para profundizar. Walter Burkert, Historia de la religión griega. Un estudio sobre las prácticas y creencias que contextualizan las escuelas antiguas. Carl B. Boyer, Historia de las matemáticas. Análisis accesible de la evolución de conceptos matemáticos en la antigüedad. Kathleen Freeman, Ancillary Readings on Pythagoreanism. Textos y comentarios sobre la tradición pitagórica. Charles H. Kahn, Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History.
Perspectivas sobre la escuela y sus desarrollos filosóficos. Mira Pollack, Pythagoreanism and the Development of Musical Theory. Artículo recopilatorio. Un puente entre la teoría musical antigua y sus aplicaciones prácticas. Que la Tetractis nos acompañe como imagen. Pequeños puntos que, ordenados, muestran que el todo puede ser comprendido, y que esas pequeñas constelaciones de ideas sigan inspirando búsquedas que integren rigor, belleza y vida.